El siguiente tema a tratar es diseño factorial fraccionado 2 elevado a la k menos b. Como antecedente, el, el diseño de experimentos es una parte fundamental en todos los campos de la investigación y desarrollo. El objetivo de la experimentación es obtener información de calidad, la cual permita el desarrollo de nuevos productos y procesos, comprender mejor un sistema, tomar decisiones sobre cómo optimizarlo y mejorar su calidad y comprobar hipótesis científicas. La estadística, bien aplicada a la experimentación, conduce a realizar los diseños de experimentos de una forma más eficiente, ahorrando tiempo y recursos a la vez que se gana información. El diseño factorial utiliza como experimentos con dos o más factores, lo cuales son nuestras variables independientes que serán analizadas. Los diseños factoriales fraccionados son diseños en los que el número de experimentos es una fracción del mismo en comparación con el diseño factorial completo. Es decir, el diseño factorial fraccionado 2 elevado a la k menos p es una fracción del diseño factorial 2 elevado a la k. Los diseños factoriales fraccionados son una opción adecuada cuando los recursos son limitados o el número de factores incluidos en el diseño es grande porque utilizan menos corridas que los diseños factoriales completos. Las razones de uso y éxito del diseño. Dentro de las razones tenemos las siguientes. La primera, redundancia del diseño en ausencia de iteraciones de alto orden, la cual diferentes experiencias con estudios que contienen muchos factores han conducido a la observación de que las interacciones de alto orden tienden a tener un efecto despreciable en el experimento. En la práctica, los efectos principales tienden a ser mayores que los efectos de interacciones entre dos factores, que a su vez son mayores que las interacciones entre tres y así sucesivamente. La siguiente razón y última, la hipótesis de diversidad de factores. La diversidad de factores supone que una pequeña fracción de los efectos de los factores es significativa para un proceso, mientras que el resto de los efectos es inherente para los propósitos prácticos. El éxito de estos diseños se basa en tres ideas claves. La primera, el principio de efectos esparcidos o escasez de efectos. Cuando existen varias variables, factores, es posible que el sistema se encuentre dominado principalmente por los efectos principales y las interacciones de orden inferior. La segunda idea clave, la propiedad de proyección. Los diseños factoriales fraccionados pueden proyectarse en diseños más fuertes en el subconjunto de los factores significativos. Y como última idea, la experimentación secuencial. Es posible combinar las corridas de dos diseños factoriales fraccionados para ensamblar secuencialmente un diseño más grande y así estimar los efectos de los factores y las interacciones de intereses. Dentro de los tipos de resolución tenemos los siguientes. El primero, diseño de resolución tercera. Se trata de diseños en los cuales ninguno de los efectos principales es alia de otro efecto principal, es decir, el diseño no incluye todas las combinaciones de niveles de factores. Un ejemplo de esta resolución es el diseño 2 elevado a la 3 menos 1. El diseño de resolución cuarta. Se trata de diseños en los cuales ninguno de los efectos principales es alias de otro efecto principal ni de las interacciones de dos factores. Como ejemplo tenemos aquí el diseño 2 elevado a la 4 menos 1. Y el último diseño de resolución quinto, se trata de diseños en los que ninguno de los efectos principales ni de las interacciones de dos factores son alias de otro efecto principal o interacciones de dos factores. Un ejemplo es el diseño 2 elevado a la quinta menos 1. Los tipos de diseños factorial fraccionado, tenemos el primero, el diseño factorial fraccionado 2 elevado a la k menos 1. Uno de los diseños más utilizados dentro del diseño factorial fraccionado es el medio, es decir, el diseño 2 elevado a la k menos 1. Estos diseños tienen un número de factores k con dos niveles cada uno y para una réplica de estos se requiere un número de experimentos igual a 2k menos 1. Es decir, la mitad de experimentos que para una réplica completa. El diseño más sencillo dentro de este diseño es el diseño 2 elevado a la 3 menos 1, donde k es mayor que 2. Como ejemplo, tomando en consideración lo anterior,
tenemos el ejemplo 2 elevado a la 3 menos 1, que nos da un resultado de 4 interacciones, como podemos ver en el gráfico. El último tipo es el diseño de factorial fraccionado 2 elevado a la k menos p. El diseño 2 elevado a la k menos p contendrá un número k de factores, donde k es mayor que 2, pero p puede ser cualquier valor, es decir, una fracción. La matriz para este diseño se realizará de la misma forma que la matriz del diseño anterior, pero serán el número p de factores los que sean combinados con el resto de factores. A esto se le denomina generador del diseño y este será elegido por el experimentador. Por ejemplo, un diseño de 7 factores con una fracción de 1/4, es decir, un diseño 2 elevado a la 7 menos 2, con un resultado de 2 elevado a la quinta, se construye la matriz de forma que las columnas de 5 primeros factores será igual a la matriz para un diseño completo 2 elevado a la quinta, como podremos evidenciar a continuación. Ese es el ejemplo de la combinación de diseño factorial fraccionado con un ejemplo 2 elevado a la quinta. Como podemos ver las combinaciones. A continuación vamos a presentar un ejemplo de cómo se aplica el diseño factoriales fraccionados. En este caso tenemos un producto químico que se fabrica en un envase presurizado. Se lleva a cabo un experimento factorial en la planta piloto para estudiar los factores que se piensa influyen en el índice de filtración de este producto. Los 4 factores que se han determinado son la temperatura, que se le va a etiquetar con la letra A mayúscula, la presión, que se le etiqueta con la letra B mayúscula, la concentración de formaldehído, que se etiqueta con la letra C mayúscula, y la velocidad de agitación, que se etiqueta con la letra D mayúscula. Primero es importante entender cómo está estructurada la matriz. En el caso de la resolución de este experimento, se planteará un diseño factorial fraccionado 2 a la 4 menos 1. Primero se tomará el diseño básico factorial 2 a la 3. Recordar que los factores son A, B y C. ¿Sí? En ese sentido, al tener el 2 elevado a la 3, estamos hablando que se tiene en total 8 corridas. ¿Sí? Entonces, en cada fila corresponde a las corridas. Tenemos la primera corrida hasta la octava corrida. En este aspecto, aquí es lo que determinamos los signos, ¿sí? El signo menos y el signo más. Entonces, el signo menos significa los valores bajos, ¿sí? Y el signo más significa los valores altos, o positivos o negativos. Entonces, aquí, por ejemplo, en el número 2, tendremos que la combinación de los datos de A, B y C serán en A el valor alto, en B el valor bajo y C el valor bajo también, por ponerles un ejemplo, ¿no? Para que se entienda. Y esto va a distribuirse para que se entienda la primera columna, la A, que primero se arranca con el signo negativo, luego se alterna el positivo, luego negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. La columna B va a ser el doble, 2 negativos, 2 positivos, y eso se repite a partir de la fila número 5. Y en la columna C es primero todos negativos, ¿sí? Los valores bajos, y luego los valores positivos. ¿Sí? Continuando con el ejercicio, en este caso también nos interesa saber el cuarto factor mediante la multiplicación de los niveles de factores A, B y C. Es decir, D igual a por B por C. ¿Sí? Entonces, aquí se utiliza en cada fila, ¿sí? Vamos a utilizar la ley de signos para determinar la columna D, que es igual a por B por C. Entonces, en el caso de la primera fila, tenemos menos por menos, me da más por menos, me da menos. Vamos al caso de la cuarta fila, tenemos
más por más me da más por menos me da menos. Vamos al caso de la octava fila, donde tenemos más por más me da más, por más me da más. Entonces, de esa manera yo estoy construyendo la columna D, ¿sí? Luego se agrega la combinación en que se aplicó el mismo nivel para todos los factores. En este caso, los tratamientos más los positivos. Entonces, para la columna que tenemos con la denominación combinación de tratamientos, ¿sí? Vamos a elegir, por ejemplo, la número 2. Tenemos que el valor positivo está en la intersección 2A, ¿sí? Y en la intersección que es 2D. Entonces, la combinación del tratamiento nos va a indicar que es el valor positivo de A y D. Vamos a, por ejemplo, tomar el ejemplo número 6, de la fila 6. Ahí tendremos la intersección que es C6A y la intersección 6C. Eso nos va a permitir tener la combinación A por C. Y un último tendremos en la fila número 8, donde todas las intersecciones 8A, 8B, 8C y 8D son positivas. Entonces, se nos va a dar la combinación A por B, por C, por D. Continuando con el ejercicio, se puede validar que en este diseño de experimento estamos tratando con un diseño de resolución 4, ya que los efectos principales no son alias entre sí, ni tampoco son alias de los demás las interacciones de dos factores. Pero las interacciones de dos factores sí son alias entre sí. En este caso se puede notar en las tres tablas que la iteración AB es igual a la iteración CD, la interacción AC es igual a la interacción BD y finalmente que la interacción BC es igual a la interacción AD. Esto quiere decir que estas tres interacciones van a ser excluidas del diseño. Los efectos principales van a ser A, B, C y D, así como las interacciones de dos factores AB, AC y AD serán consideradas para el experimento y las mismas representan los 7 grados de libertad del diseño. Posteriormente, una vez identificados los factores e interacciones que consideraremos en el diseño, se va a calcular los respectivos efectos. En este caso se denota como L sub A al efecto del factor A. En este caso, es un cuarto multiplicado por los signos correspondientes a esa fila, pues, ¿no? Entonces, el efecto del factor A es 19, efecto del factor B 1.5, efecto del factor C 14, el efecto del factor D 16.5. También se realiza el cálculo de los efectos de las interacciones que se considerarán, es decir, las interacciones de dos factores. El efecto AB está dado por -1, el efecto de AC por menos 18.5 y el efecto de AD por 19. En la siguiente tabla tenemos un resumen de la estimación de los efectos, pues, ¿no? Tenemos en la primera columna el efecto o interacción, el efecto de A, B, C y D, y el efecto de sus interacciones, pues, ¿no? AB, AC y AD, con la respectiva estimación. Como se podrán notar, entre los efectos de A, C, D, AC y AD tienen una magnitud similar. En cambio, el efecto del factor B, así como de la interacción AB, son 1.5 y -1. Por lo tanto, estos factores, al tener poca magnitud, se los podría excluir del modelo. En este caso, aplicaremos un modelo en el cual estos dos factores son excluidos.
finalmente ya tenemos el modelo de regresión múltiple, que es el que aplicaremos en este caso, el cual se lo denota como Y', que es la variable respuesta, está dada por beta sub 0 tilde más beta sub 1 tilde por x1 más beta sub 3 tilde por x3 más beta sub 4 tilde por x4 más beta sub 1 3 por x1 por x3 más beta sub 1 4 tilde por x1 x4. Teniendo en consideración que los parámetros beta sub 1, 3, 4, 1, 3 y 1, 4 se los obtiene dividiendo los efectos correspondientes a los factores A, C, D, AC y AD. Y finalmente el beta sub 0 es el promedio de todas las respuestas de las 8 corridas del diseño del experimento. Finalmente, obtenemos un modelo de regresión múltiple que está dado por 70.75 más 19 medios por x1 más 14 medios por x3 más 16.5 medios por x4 menos 18.5 sobre 2 por x1, x3 más 19 medios x1, x4, teniendo en consideración que en este modelo de regresión múltiple, x1 representa el valor que toma el primer factor, x3 el valor que toma el tercer factor. Y así, de manera general, hemos obtenido una ecuación que nos permite predecir el resultado, es decir, la variable de respuesta, según los valores que tomen cada uno de los factores en los diferentes niveles. Muchas gracias.